buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase. Esta es nuestra segunda clase. Y bien, pues continuando con la retroalimentación, lo que nos toca ver ahora es lo que son ángulos. Para ello voy a utilizar un reloj en donde les voy a poder explicar un poquito sobre el concepto de ángulo. Bien, ustedes pueden ver, aquí vamos a tomar en cuenta lo que es el minutero y el horero. No vamos a tomar en cuenta el segundero, por favor. Entonces, ¿ven esta abertura que existe entre el horero y el minutero? A esta abertura es lo que se llama ángulo. El ángulo es la abertura que existe entre dos semirrectas que se intersectan en un punto llamado vértice. Esta abertura es lo que se llama ángulo. Ahora los ángulos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Bien, ¿cuáles son los ángulos positivos? Las manecillas del reloj siempre giran hacia la derecha. Pero si me voy al lado contrario de las manecillas del reloj, si estas dos semirrectas se abren en sentido contrario de las manecillas del reloj, significa que se va a generar un ángulo positivo. Ahora, si la abertura de estas dos semirrectas va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, se va a generar un ángulo negativo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si va en sentido contrario, positivo, y si va en el mismo sentido, negativo. Espero que les haya servido mucho este ejemplo, pero a continuación vamos a ver algunos conceptos y la clasificación de ángulos en los siguientes videos. Mirad estas imágenes. ¿Sabéis qué estamos viendo? Efectivamente, son ángulos. Y hoy vamos a aprender muchas cosas sobre ellos. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas, llamadas lados, que nacen en un mismo punto, llamado vértice. Si os fijáis a vuestro alrededor, estamos rodeados de ángulos, como los que hacen las manecillas del reloj. ¿O el cucurucho de un helado? La unidad de medida de los ángulos es el grado. Y el ángulo más importante de todos es este, que se llama ángulo recto y mide 90 grados. El cero pequeñito que veis en la parte superior derecha del número 90 es el símbolo que representa a todos los ángulos. Decimos que el ángulo recto es el más importante porque es el que nos sirve para comparar el resto de ángulos. Los ángulos que son menores que el ángulo recto se llaman ángulos agudos y miden menos de 90 grados, como todos estos. Y los ángulos que son mayores que el ángulo recto se llaman ángulos obtusos y miden más de 90 grados, como todos estos. Para saber cuántos grados mide un ángulo, tenemos que utilizar este instrumento que se llama transportador. Para ello, tenemos que poner la parte recta del transportador sobre uno de los lados del ángulo, haciendo coincidir el vértice con la marca central del transportador. Después, hay que mirar la rayita que coincide con el otro lado del ángulo y ver qué número pone. Ese número son los grados que tiene ese ángulo. Es fácil, ¿eh? Vamos a practicar. Hemos dicho que el ángulo recto mide 90 grados. A ver. ¡Efectivamente! El ángulo recto mide 90 grados. Nos hemos engañado, ¿eh? Ahora vamos a medir este ángulo. A ver cuánto mide. 45 grados. Es un ángulo agudo, ya que es más pequeño que el ángulo recto. Y ahora vamos a comprobar cuánto mide este otro ángulo. Mide 120 grados. ¡Está clarinete! ¡Está clarísimo!
es un ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados. Y si en vez de 120 grados mide 180, ¿sabéis cómo se llama este ángulo? Pues se llama ángulo llano. Desde luego, no puede ser más llano. Oye, ¿y si mide 360 grados? ¡Anda! Pues es un ángulo completo. Más completo, imposible. Es una circunferencia. Y las circunferencias miden 360 grados. ¡Vaya descubrimiento! Si aún no te quedó claro sobre la clasificación de ángulos, volvemos a repasar y aumentamos unos cuantos más. El ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo mi vértice, dos segmentos de recta y una abertura de 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo un segmento de recta para ubicarnos en dónde serían los 90 grados. En este caso, los ángulos agudos deben de medir menos de 90 grados, o sea, de la línea punteada a la derecha. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, mi vértice, y tengo otro segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados. Nuestro ángulo obtuso tiene que estar de la línea punteada a la izquierda, porque tiene que medir más de 90 grados. En este caso, mi ángulo obtuso mide 130 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ángulo llano. Es el equivalente a dos ángulos rectos. Siempre mide 180 grados. Aquí tengo mi ángulo llano. Aquí está un ángulo de 90 grados y aquí está el otro ángulo de 90 grados. En total son 180 grados. Recuerda que el ángulo llano siempre mide 180 grados y se le llama así porque está totalmente plano. Ahora vamos a ver los ángulos complementarios, y son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Aquí tengo este ángulo que mide 30 y este 60. En total nos da como resultado 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos que sumados nos dan 180 grados como resultado. En este caso tengo un ángulo de 20 grados y también este de 160 grados. 160 más 20 nos dan 180 grados, por lo tanto, estos ángulos son suplementarios porque sumados nos dan un ángulo llano. Ahora tengo un ángulo completo, es aquel que mide 360 grados, o sea, que es el ángulo más grande que existe. Ahora vamos a ver los ángulos consecutivos. Son aquellos que tienen el vértice y un lado comunes, o sea, que está uno enseguidita del otro. También vamos a ver los ángulos adyacentes, que son consecutivos y además forman un ángulo llano. Recuerda que cuando digo consecutivos, me refiero a que un ángulo esté enseguida del otro. Ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tengo dos segmentos de recta cruzados. El vértice está al centro y estos dos ángulos son opuestos por el vértice y estos también. Estos dos miden lo mismo y estos dos también. Regalado, ¿verdad? Y ahora toma mucha atención porque mostraremos enseguida la correcta forma de utilizar el transportador, que es el instrumento muy importante para medir ángulos. Ahora sí, vamos a ver cómo se dibuja un ángulo. Para dibujar los ángulos utilizaremos un transportador como este, que es un instrumento que sirve para medir y dibujar ángulos en grados. Ahora sí, vamos a dibujar un ángulo de 50 grados. Primero, trazo un segmento de recta y este extremo de la recta va a ser el vértice, o sea que aquí voy a poner el centro del transportador y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. Ahora busco el 50 en el transportador y pongo una marca en donde está, así como aquí. Ahora sí, trazo una recta que vaya del vértice a la marca y listo, aquí está un ángulo de 50 grados. Mira,
voy a volver a poner el transportador para que veas que sí mide 50 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dibujar un ángulo de 110 grados. Tras un segmento de recta, y este extremo de la recta va a ser el vértice, o sea que aquí voy a poner el centro del transportador y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. Ahora busco el 110 en el transportador y pongo una marca, así como aquí, ¿ya viste? Ahora sí, trazo una recta que vaya del vértice a la marca y listo, aquí está el ángulo de 110 grados. Mira, aquí pondré el transportador otra vez para que veas que sí mide 110 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora sí, vamos a dibujar un ángulo de 65 grados. Tras un segmento de recta, y este extremo de la recta va a ser el vértice, o sea que aquí voy a poner el centro del transportador y voy a cuidar que el otro extremo esté en el 0. ¿Ya viste? Ahora busco el 65 en el transportador y pongo una marca, y ahora sí, trazo una recta que vaya del vértice a la marca, y listo. Bien, jóvenes, con esto concluye la clase. Espero les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda para poder recordar nuestro contenido de ángulos. Entonces, dentro de 5 minutitos nos conectamos por nuestra reunión de Zoom para poder practicar sobre las gráficas de ángulos. Hasta la próxima clase.